Víctimas de la violencia en la macrozona sur intentan dejar atrás sus miedos para relatar cómo es hoy vivir en la llamada zona roja. ¿Por qué no salen a disparar a cara descubierta? Porque no quieren que sepan quiénes son. Paran a quemarropa, no tienen piedad de nada. Un sector del país en donde el Estado no puede ejercer presencia efectiva, donde las policías son repelidas a disparos y los atentados son tan comunes que para muchos se han convertido en una dramática normalidad. Creo que esto todo Chile tiene que saberlo. Ojalá llegue a organizaciones internacionales. Esta cuestión no puede seguir así. Yo ni siquiera tengo la seguridad de poderle dar a mi hijo la certeza de que la mamá va a estar y tampoco puedo darle la certeza de que ellos van a estar bien. Es una zona donde por años existen actos terroristas asociados a la reivindicación de derechos ancestrales por la tierra, movimiento que actualmente corre en paralelo a un fenómeno netamente delictual orquestado por personas que poco tienen que ver con esa causa, que parecen plenamente conscientes de la impunidad de sus actos. En apenas un año, los delitos violentos en la macrozona sur prácticamente se han duplicado. Los afectados están cada vez más atemorizados, incluso llegando a desconfiar por completo de las capacidades del sistema judicial y del Estado para enfrentar a los grupos armados que ejecutan atentados de cordillera a mar. Hay temor y la sensación es que se está llegando a un punto de no retorno. Las historias de víctimas de esa violencia en el siguiente reportaje. Esto es lo que tenemos que vivir todos los días los conductores aquí en la Araucanía. Este registro es uno de los pocos que existe, donde se ve con claridad cómo actúan, de qué forma están armados y cómo ejercen violencia a los encapuchados que suelen cortar las rutas de la zona costera en la provincia de Arauco. ¿No puedo pasar? No, la vuelta no, puede pasar. Ya, La vuelta no. voy para Tirúa, hermano. La vuelta no. Vamos todos hermanos, en serio. Yo soy hermano. Yo soy hermano tuyo, yo soy Peñi. Como pocas veces también, quien registró el video está dispuesto a hablar de esta traumática experiencia. Y se ponen acá en esta parte y me tienen así, que me baje, que me vaya y todo el rato apuntándome. Rodrigo, a diferencia de otras víctimas de violencia que aparecerán en este reportaje, pidió hablar a rostro descubierto. Sabe que eso puede tener consecuencias, pero también afirma que no denunciar abiertamente lo que aquí está ocurriendo implica de alguna forma la primera derrota frente a grupos armados que están esparciendo terror en la zona, sin mayor control por parte del Estado. Esto es lo que tenemos que vivir todos los días aquí en la Araucanía. Pero no fue el único video que Rodrigo grabó de ese momento. Como veremos más adelante, otro registro inédito demuestra cómo estos delincuentes, equipados con armamento largo y chalecos antibalas, desafían incluso a carabineros. No, y los güeyes están disparando, güey. A este otro le tiraron unos balazos. ¿Dónde fue? ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde están los pinos? ¿Dónde están los pinos, güey? Hace poco más de un mes ocurrió el homicidio de un funcionario de la PDI en medio de una operación antidrogas en Ercilla. El inspector Luis Morales Balcázar pertenecía al ERTA, el equipo de reacción táctica de la Policía Civil, los detectives más equipados y mejor preparados para enfrentar a delincuentes armados. Morales recibió un disparo en la cabeza. Ese mismo día, otro homicidio ocurrió en Victoria. Orwal Casanova administraba un fondo en el sector de Selva Negra y recibió también un disparo en la cabeza cuando recorría el predio del cual estaba a cargo. Franco Casanova es uno de sus hijos. Nadie hace nada, son solo discursos políticos que no sirven, que nos hemos dado cuenta con el tiempo que no sirven y que lo único que necesitamos acá son acciones concretas que terminen con esto. Esto es terrorismo y no tiene otra palabra. Su padre era militante de la UDI y en esa condición pretendía llegar al Consejo Municipal de Victoria. Según cuenta su hermano, las críticas y cuestionamientos que abiertamente realizaba a la violencia en la zona le hizo llenarse de enemigos y de esos que hoy están dispuestos a disparar. ¿A usted lo llamó el presidente? Me llamó. ¿Qué saca de darme condolencia, presidente? Con condolencia no le hará la vida a mi hermano. Es que el responsable es usted. Usted no ha hecho nada. Usted tiene todos los medios para haber hecho esto y no lo hizo. Dispone de la policía, dispone del carabinero, dispone de investigaciones, dispone del ejército. ¿Y
¿Qué es lo que ha hecho? Nada. Póngase los pantalones alguna vez, le decía. Por esos días, el interés público estuvo centrado en el homicidio del detective Morales, razón por la cual la historia de este asesinato en Victoria quedó en segundo plano. A mí me gustaría usar esto que nos pasó para que la gente se dé cuenta que esto ya no puede seguir pasando y que no puede ser una víctima más. Este año los actos violentos en la macrozona aumentaron a más del doble. Si bien muchos lo reconocen fuera de cámara, Ervin afirma que se vive una situación límite. Describe por un lado violentistas armados que aparecen a plena luz del día luciendo características paramilitares sin temor a ser enfrentados por la policía. Y por otro, la disposición cada vez más resuelta de civiles que están protegiendo sus bienes, también con armas, y contratando a ex uniformados como guardias de seguridad. Es que no es la idea hacerte uno justicia. Para eso está el Estado. Para eso está el Estado, porque si no ya nos transformamos en asesinos, empezamos a matarnos todos, pues. Y eso es lo que no queremos. Llegamos a este campo en plena zona roja. Bajo la condición de proteger su identidad y la ubicación exacta de este lugar, este agricultor relata lo que hace tiempo está viviendo. Que no nos ataquen, no nos quemen, tenemos que estar pensando primero en eso antes de poder hacer el trabajo que es propio de la agricultura y que es muy sacrificado, sí, es un trabajo de todo un año. Sobre todo en época de faenas agrícolas, el trabajo debe realizarse con custodia policial y en ocasiones incluso vestidos con chalecos antibalas. Pero además de eso, últimamente los campos de trigo se han transformado en el objetivo de atentados incendiarios. En el caso de este agricultor, uno de esos ataques ocurrido hace solo semanas estuvo a punto de tener graves consecuencias. Prendieron aquí, como te decía, y 500 metros más allá nos prendieron también otro foco. Y nosotros estábamos en el potrero, o sea, directamente para atentar contra nosotros. Para este agricultor, las demandas históricas en esta zona nada tienen que ver con lo que hoy está ocurriendo. Afirma que el problema es tan profundo que ni siquiera existe la posibilidad de garantizar justicia. Ha sido amenazado de muerte más de una vez, incluso en presencia de carabineros. Las extorsiones se han vuelto cotidianas y las denuncias de cada uno de esos delitos terminan chocando con una realidad preocupante. Aquí hay zonas donde el Estado no tiene presencia y hasta la policía no puede ingresar. Tenemos varios juicios en tribunales, pero no hemos encontrado que las últimas veces no han podido notificar a las personas, aunque yo me encuentro con ellos en la plaza, en cualquier parte, porque la comunidad está catalogada de violenta, entonces el funcionario que tiene que hacer la notificación no puede ir. Yasna trabaja en una empresa de servicios forestales. Su día a día implica transitar por aquellas zonas donde ni siquiera las patrullas policiales se atreven a ingresar. No son pocos los vehículos de sus colegas que presentan impactos de perdigones o balas. Han sido amenazados e incluso retenidos durante horas por encapuchados fuertemente armados. Acá hay terrorismo y con todas sus letras. Aquí no hay que adornar más el concepto. ¿Por qué hay terrorismo? Porque nosotros estamos aterrados. Aquí se ejerce violencia a la gente gratuitamente. En cualquier momento, dice ella, será el próximo blanco, sobre todo por su público reclamo frente a estos grupos que mantienen aterrorizados a los habitantes de esta zona y por eso debe viajar así. Se puede ver mi cartera, ¿cierto? Mi casco balístico y mi chaleco antibalas. Yo tengo hijos pequeños y la instrucción que tienen ellos que cuando vayan con la mamá, el mayor, que tiene 8 años, tiene que descolgar al chiquitito de 3, tirarse al suelo y la mamá les va a poner el chaleco encima. En su empresa mantienen guardadas decenas de máquinas que en el último tiempo fueron quemadas en los cerros de la zona. Para ella lo más grave es que toda esta situación esté prácticamente normalizada. Dentro de su puesto de trabajo hay una familia detrás, hay una señora que espera a su marido. También aquí trabajamos mujeres y está su esposo, su pololo, esperándole en la casa y sus hijos. Esto no es solo un fierro. Pero últimamente, la violencia no solo ha marcado a predios agrícolas o empresas forestales. Este ataque a una vivienda en Lautaro hizo notar el recrudecimiento de la violencia hacia particulares. Registraron buscando armas, eso es lo que más enfatizaban, que no podían entender que nosotros no tuviéramos armas. Los sacaron, los encañonaron
mirando la casa grande, donde estaba mi madre sola en ese minuto durmiendo. Y los trabajadores de este campo tuvieron que convencer a los atacantes para que le permitieran salir antes de encender fuego. Mi mamá se despertó con un arma en su frente en ese minuto y con 7 personas dentro de su pieza. Con mucha agresividad le empezaron a botar los muebles, las cómodas, a patear las mesas. Para esta familia no hay matices. Ellos creen que el concepto de violencia rural hace tiempo no es suficiente para describir lo que aquí está ocurriendo. Y por eso que tenemos que alzar la voz para que se den cuenta que esto no es normal. Hay que dejar de normalizar que aunque sea un autito chiquitito en la ruta Coyipulli que esté quemado, no es normal. No es normal. Volvemos con Rodrigo. El día que registró este video viajaba hacia Tirúa. En la ruta se encuentra con una patrulla policial y a distancia ve a personas armadas. Asume que son militares o policías. Eso fue lo que yo vi. Pero al llegar donde estaban ellos, ya no eran 2 carabineros ni un militar, porque la ropa les quedaba grande, andaban camuflados, ¿me entiendes? Y no tenían una posición de carabineros. Si lo soy, hermano. En este video no se ve que hay una persona apuntando a su rostro. Y este vehículo, probablemente un conocido de los encapuchados, les advierte que los están grabando. De ahí en más, la situación cambia radicalmente. Correcto, yo le dije al tipo, en su misma cara, le dije, dispárame y yo te echo el camión encima. Sí, se escucha. Y dije una grosería, pero... Tu madre era dispararme porque te mando el camión encima. Lanza su teléfono al suelo y una vez a salvo registró en este video, hasta ahora inédito, lo que ocurría a solo metros de la presencia de esta verdadera escuadra paramilitar en plena carretera. Casi me mataron estos conches de su madre. Recién acaban de dispararme en el camión, bueno, alcancé a arrancarme. Pese a la presencia de encapuchados armados, pese al disparo a un civil en plena carretera, estos funcionarios policiales permanecieron impávidos. El disparo que este mecánico recibió en su camión bien pudo tener consecuencias fatales de haber llevado a un acompañante. Ahí, entra la bala ahí, entra acá y rebota ahí. Ahí rebota. ¿Y te quedó el sí, pedacito? Lo tengo aquí. Esa es la bala. Esa es la bala. Que quede bien claro que yo no estoy en contra del pueblo mapuche. Yo estoy a favor de la causa, pero no de la violencia, no del terrorismo. En plena discusión sobre la manera para enfrentar la violencia desatada en la zona, las víctimas recuerdan uno de los aspectos que relevó el informe del año 2019 del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el rol del Estado en este contexto. Pero también en ese informe aparece que los agentes del Estado, o el Estado en sí, debe procurar evitar que unos grupos de civiles sometan a otros grupos civiles. También es responsable el Estado de su inacción. Y si su inacción, digamos, se traduce en vulneración de otros derechos. Entonces acá hay vulneración de los derechos humanos, pero hacia la gente que sufre terrorismo. Tele 13 contactó al equipo asesor del delegado presidencial para la macrozona sur, Cristian Barra, para conocer su visión y estrategias ante este fenómeno. No estuvo disponible para hacer comentarios. Por ahora, la falta de control efectivo hacia estos grupos no solo está generando temor en la población, también hay quienes saben que deben asumir resguardos que van mucho más allá de los que deben tomarse en cualquier otra parte del país. Las víctimas temen que se esté llegando a un punto de no retorno en el cual civiles decidan armarse para tomar la seguridad por sus propias manos.